la meditación de esta mañana. Es un tema que todos conocen, un tema que año tras año se puede parecer repetitivo, pero es muy importante. Y son los dones espirituales. En el día de hoy no vamos a entrar de lleno quizá en explicar cada uno de los dones, pero sí vamos a establecer en esta mañana principios básicos que necesitamos saber para entonces nosotros poder entender qué son los dones espirituales y cómo podemos entonces descubrirlo, ya que todos los creyentes estamos llamados a ejercitar nuestro don. Así que vamos a comenzar y quiero que vayamos inmediatamente a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7, donde nos encontraremos con un don que no es parte de los dones espirituales que conocemos a través de las diferentes listas que vamos a ver más adelante, pero sí es un don extraordinario, un don que tienen algunas personas en el mundo. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7, de la manera siguiente. Y aquí el apóstol Pablo, a esta carta a los Corintios, les está hablando sobre el matrimonio. Y él hace un acápite ahí importante en este versículo que dice de la manera siguiente: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y uno de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuere quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces aquí el apóstol Pablo nos establece lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana. Como todos saben, hay talentos, hay dones y hay dones espirituales, que no son lo mismo. Los talentos son un poco más allá de estas actitudes, son unas capacidades físicas o mentales innatas. Lo que significa es que la persona nace con este talento específico, ya sea de agilidad mental sobre un área en específica o de alguna actividad física, como por ejemplo personas que tienen arte o el talento para trabajar con la madera. Y hay personas que trabajan con la madera de manera extraordinaria y dice, esa persona tiene talento para trabajar con eso. O personas que tienen quizá el talento del canto y usted dice, no, esa persona nació para cantar. Esos son los talentos. Ahora, los dones, el don o dones naturales son aquellos más o menos parecidos a los talentos, pero con una facultad un poco más extraordinaria y no todo el mundo tiene ese don en específico que es natural, no don espiritual. Y hemos leído ahí en 1 de Corintios 7:7. También algunos dicen que la música, hay personas que nacen con esta habilidad de trabajar con diferentes instrumentos, con las voces. Hay personas que dicen también del talento de cocinar. No todo el mundo cocina bueno, pero hay personas que nacen con algo en la mano que es como un sazón natural y esas personas cocinan bien. Dice, esa persona tiene talento para cocinar. Entonces, habiendo establecido eso, la diferencia de lo que son los talentos y dones con las que las personas nacen de manera natural y específica, podemos hablar entonces de los dones espirituales. Y vamos a establecer lo siguiente. Los dones espirituales es el regalo de Dios a través del Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de la iglesia. Repito, los dones espirituales es el regalo de Dios a través del Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de la iglesia. Habiendo dicho esto, tenemos entonces que puntualizar varios puntos. En primer lugar, para usted tener un don espiritual, debe ser cristiano. Parece algo tonto o fácil o sine qua non, pero es que no. A veces creemos que
todo el mundo va a tener don espiritual. Para tener un don espiritual tiene que ser creyente. ¿Por qué? Por lo segundo, es el Espíritu Santo que da a cada creyente como Él quiere. Entonces, si es el Espíritu Santo que lo da, entonces es a un cristiano, no a un inconverso. Un inconverso no puede tener dones espirituales. Muy bien. Lo tercero, son para la edificación de la iglesia, no para uso particular o privado. Usted no puede tener un don y tenerlo guardado y que nadie sepa que usted tiene ese don. Entonces hay algo mal que usted no está haciendo con ese don, no le está poniendo en práctica. Recuerde, es para la edificación de la iglesia. Número 4, todos somos llamados a ejercitarnos en un don espiritual que da el Espíritu Santo, según Él entiende, a cada quien. Y aunque no tengamos un don en específico, todos somos llamados a ejercitarnos en los hábitos piadosos, que nos van a llevar entonces de una manera u otra a ejercitarnos en el fruto del Espíritu. Y vamos a ver una porción que todos conocen sobre el fruto del Espíritu que nos va a ayudar entonces a nosotros poder identificar claramente cómo es que nosotros vamos a descubrir el don que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Gálatas, capítulo 6, versículos 22 y 23. Siempre hablo el aclarando, mis hermanos, esto es un estudio, una meditación de manera particular para expresarlo a los hermanos. Si usted entiende que hay algo que no he dicho de manera correcta, usted lo anota y más adelante podemos compartirlo de manera privada y podemos llegar a un consenso, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y yo puedo entender algo y usted puede diferir conmigo, pero la palabra de Dios siempre es la que debe de prevalecer. Gálatas 6, versículos 22 y 23 dice de la manera siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Sí, Gálatas 5, 20. Ve, que el hermano está en eso. Ya ustedes se iban ahí, que era el capítulo 6. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu, entendemos también que todo el creyente lo va a poder descubrir o ejercitarse en él, ya que todo creyente es nacido de nuevo y es sellado a través del Espíritu Santo y Él nos capacita. Ok, entonces, con esto en mente, vamos a poder ver entonces que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, como dice la palabra, y esto nos va a ayudar a descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado. En este sentido, de la manera en que debemos ejercitarnos, es de la manera siguiente, teniendo en cuenta lo que hemos leído. Si el don que tenemos es para la edificación de la iglesia, entonces debemos hacerlo con amor. Esto no debe producir gozo. O sea, el don que tenemos no debe producir gozo y lo tenemos que hacer con amor. Esto no va a dar paz, o sea, esto no puede ser una carga para usted. Si usted tiene un don, cualquiera que sea, que lo vamos a ver más adelante, esto no puede producirle a usted ninguna tribulación. Entonces, si usted se siente agobiado al realizar X don, es porque posiblemente ese no sea su don. Entonces, primero, debe hacerlo con amor, le debe producir gozo y debe darle paz. Debe quitarla de todo, le debe quitar de toda esa carga. Lo hacemos de manera natural, o sea, con paciencia, a nuestro ritmo, y Dios nos va llevando hasta que lo hagamos con dedicación. Lo hacemos con benignidad, o sea, para producir el bien hacia los demás. Lo aplicamos con bondad porque sabemos que es bueno para la edificación de la iglesia. Lo hacemos con fe porque a través de la palabra vamos a entender qué significa el don que estamos buscando y creemos en él y lo usamos para servir a la iglesia, con mansedumbre para no crear ningún tipo de conflicto con los que nos rodean, y con templanza porque lo hacemos con el carácter y la responsabilidad que conlleva este don, que es para la edificación de la iglesia.
Ahora bien, habiendo establecido eso, vamos a ir a algunas porciones de la palabra donde están los diferentes listados de los dones espirituales. Y vamos a comenzar con Efesios, capítulo 4. Y usted debe leer en su casa completamente este capítulo 4, desde el versículo 1 al 16, para que pueda entender todo el concepto que viene trabajando la unidad del Espíritu, ya que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero nosotros nos vamos a referir en este momento desde el versículo 11 al 13, pero léense en su casa del 1 al 16. Versículo 11, dice así la palabra de Dios. Y él mismo, o sea, refiriéndose al Espíritu, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tiene usted el primer listado. El segundo, 1 Corintios, capítulo 12. Todo también lo conocemos, lo sabemos. Y vuelvo a decirle, léase en su casa el capítulo 12 completo para que tenga la idea completa, pero nos vamos a referir específicamente al versículo 8 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y esta fe no está relacionada con la fe que usted necesita para ser salvo. ¿Ok? A fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Versículos 2 y 13. Porque asimismo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y tercera lista, se encuentra entonces en Romanos, en el mismo capítulo que hemos leído, capítulo 12, pero del libro de Romanos. Romanos capítulo 12, y vamos a leer específicamente los versículos del 5 al 9. Y para nosotros, otra recomendación es que usted pueda leer en su casa no solamente el capítulo 12, sino que también pueda leer el capítulo 13 y el capítulo 14, ya que nos da un panorama completo de cómo debe conducirse un creyente al ejercitar los dones. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 5 al 9, dice así la palabra de Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que es el don de dar, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y entonces aquí nos dice algo muy importante que ya lo referimos con el fruto del Espíritu, y que el amor a la hora de nosotros ejercitar estos dones sea sin fingimiento,
aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amén. Así que mis hermanos, habiendo planteado esta parte, podemos entonces rápidamente continuar con este breve estudio que hemos querido preparar, porque es muy importante, mis hermanos, que todos nosotros entendamos que cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y una función en específico. Usted es parte de este edificio, usted es parte de este cuerpo de Dios, de esta iglesia de Dios universal. Usted forma parte del cuerpo. Y si le pasa algo al cuerpo, no importa en qué parte usted esté, ya sea para beneficio o para perjuicio, el cuerpo lo va a sentir. Yo sé que muchos de ustedes, aunque ahora no se dice mucho sobre eso, pero a muchos de ustedes posiblemente, a mí me ha pasado varias veces, que se dan en un dedo del pie. Y aunque es dice, un dedito pequeño, un cuerpo grande, pero cuando usted se da en un dedo del pie, usted lo siente. Y si usted tiene un problema en la cara, usted lo ve y lo siente. Pero cuando también usted está en buena salud, su corazón siente el beneficio, su mente siente el beneficio. Así que no importa el lugar que Dios le ha dado a usted, sepa que usted es importante para la edificación de la iglesia. Y ahora vamos a ver cómo debemos practicar estos dones y por qué. Y nos vamos a ir entonces a un versículo en Efesios, en el capítulo 2, ahora en el versículo 10. Y nos vamos a detener ahí. Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Somos hechura de quién? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el capítulo 2 nos habla que Él se detuvo a hacer una creación especial. E imagen suya nos creó. ¿A quién creó Dios en el capítulo 2? A imagen suya, a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer más adelante. Entonces, ¿de quién somos hechura? De Dios. Entonces, como somos hechura de Dios, somos creados en su imagen y semejanza, debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y en qué nos vamos a ejercitar? En esas obras que Dios ha hecho de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Quién la preparó? Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo para que entonces nosotros anduviésemos en ella. Entonces, usted no puede ser, ¿cómo diría? No puede ser distraído en estos asuntos porque usted no puede decir, no hay trabajo en la obra de Dios. Yo no encuentro qué hacer. El hermano Cristian está haciendo lo que yo quería hacer y ya yo no lo puedo hacer porque Cristian lo está haciendo. Mi hermano, la obra suya, el don que el Dios ya ha preparado para usted o los dones que Dios ya le tiene preparado, son suyos. No hay competencia en la iglesia. Puede ser que Cristian tenga un don y yo tenga el mismo don que Cristian y los dos podemos trabajar libremente. Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos ejercitarnos. No nos quedemos con este sentimiento de que el hermano aquel tiene don y tiene más participación. No, hermano. Las obras que el Señor tiene para usted son solamente para usted. Es como dicen por ahí, cuando Dios tiene determinado un trabajo para usted, ni el diablo se lo quita, porque ya Dios lo determinó para usted. Entonces tenemos que tener claro esa parte de que somos hechura de Dios, somos creados para buenas obras y Dios la preparó para que anduviésemos en ella. Ahora, ¿por qué debemos ejercitar nuestros dones? En el mismo capítulo de Efesios, en el mismo libro de Efesios, pero ahora el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted quiere saber por qué debemos ejercitar nuestros dones, aquí está la respuesta. Y si cuando usted lea el capítulo 4 al principio, usted va a ver que somos unidos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, y todos fuimos llamados por nuestra vocación para nosotros ejercitarnos realmente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que no sigamos perdiendo el tiempo, sino que juntos nos edifiquemos en la iglesia. La responsabilidad no recae solamente en el liderazgo. Algunos creen, no, si el pastor o el anciano de la iglesia no está edificando a la congregación, eso es problema de él va a dar cuenta de sí por cada uno de sus ovejas. Usted está totalmente equivocado, él tiene su responsabilidad y su alcance. Ahora, de usted depende, entonces, el crecer y trabajar en amor para edificar a la iglesia. La misma responsabilidad que tengo yo tiene usted de edificar a la congregación con el don que Dios le ha dado, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Así que habiendo establecido esto, vamos a pasar a la segunda parte. Y es que aunque no tengamos un don, por ejemplo, el de servicio, o el de misericordia, o el de dar, sí somos llamados que todos nos debemos ejercitar en todo. Porque a veces creemos que, bueno, la responsabilidad del servicio en la iglesia es del que tiene el don de servicio. El que tiene la responsabilidad de predicar la palabra es el que tiene el don de la predicación. O el don del evangelista. Pero todos somos llamados a predicar la palabra. Mateo, en la gran comisión, en el capítulo del versículo 18 al 21, en el último capítulo de Mateo, nos dice que con la gran comisión todos somos llamados a predicar el evangelio, a hacer discípulos y a bautizar a esos discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la responsabilidad de evangelizar no es solamente del que tiene don evangelístico, es de todos. Asimismo, con cada uno de los dones en su justa medida. Así que aunque usted no tenga el don de misericordia, Dios nos ha mandado a mostrar misericordia. Y todos conocemos la parábola del buen samaritano, que no importó credo, no importó religión, no importó la diferencia que tenían entre los pueblos, él mostró misericordia. Entonces, más adelante, en una próxima entrega, vamos a hablar específicamente del don de misericordia, que es una tarea que voy dejando desde ahora, que estudien todo lo que encuentran sobre este don, porque poco se habla del don de misericordia, pero todos somos llamados a mostrar misericordia. También, aunque usted no tenga el don de dar, que dice, lo hemos leído, que el que tenga el don de dar debe hacerlo con libertad, todos estamos llamados a dar al necesitado y más a lo de la familia de la fe. Y en Filipenses capítulo 4 completo nos habla de esto. No importa lo poco que usted ha recibido, usted tiene que dar porque el Señor nos llama a amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, aunque usted no tenga ese don en específico, usted debe ejercitarse también en esos dones. No importa que usted no tenga el don de sabiduría, pero la misma palabra dice que si usted pide sabiduría a Dios, Él se la va a dar. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, usted necesita sabiduría de Dios, no solo para guiar a su familia, sino para usted saber conducirse. Entonces, mis hermanos, hay un sinnúmero de dones que hemos leído. Usted puede hacer el listadito con estas porciones y tenerlo ahí, marcarlo, y va a saber que son muchos. Y después, en próximas entregas, vamos a tratar de ir explicando poco a poco cada uno de ellos para que usted pueda identificarlo más rápido. Pero no deje
de ejercitarse en el fruto del Espíritu para usted descubrir su don, que es lo que nos ha mandado el Señor. Por lo cual, todos somos parte de un cuerpo y lo que le pase al cuerpo nos afecta a todos. Así que, mis hermanos, podamos nosotros poder entender de que realmente Dios nos ha llamado a que nos cuidemos los unos a los otros, nos amemos los unos a nosotros y que podamos buscar, como dice la palabra también, los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Todo lo que hemos leído. No hay uno mejor que otro. El don de misericordia es maravilloso, mis hermanos, pero también cada uno de los dones en su detalle. No, si usted todavía no sabe cuál es su don, es momento de que usted comience a estudiar la palabra, porque no pueden seguir pasando los años. Usted no puede decir que la iglesia tiene 60 años, ¿verdad? La iglesia tiene 60 años y usted tiene ya 15 años en el evangelio. Y si yo le pregunto cuál es su don, usted lo sabe. Entonces es momento de que volvamos a la palabra, profundicemos un poquito más. Y si el agua le está dando por los tobillos, es bueno que ya el agua le vaya dando por la cintura, para que no se quede como niños fluctuantes, que por cualquier doctrina se deja llevar y por cualquier predicador o supuesto profeta de esos que aparecen ahora, que también la palabra nos advierte en Primera de Pedro, de que vendrán muchos engañadores. Usted entonces está confundido. ¿Y será que él tiene y yo no lo tengo? La palabra es clara, mis hermanos. Así como el don de discernimiento de espíritu, que es muy importante en la iglesia para usted poder determinar aquellos que vienen con ciertas malicias y que no vienen de parte de Dios. Así que, mis hermanos, solamente he dejado esta breve introducción para que esto realmente nos anime a estudiar los dones espirituales, porque ya que hemos estado orando durante 3 años y ya el Señor ha ido confirmando a aquellos que serán parte del liderazgo de la congregación, no mínimo es que cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad que aquellos que dirigen la iglesia. Así que, mis hermanos, estudiemos un poco más la palabra y profundicemos en lo que hemos hablado en esta mañana. Que el Señor les bendiga.